El primer problema tipo A trata de la importancia del interferón alfa ante infecciones virales, por lo que se nos da una secuencia del gen IFNA1, la cual tiene 4 mutaciones, y tenemos que determinar qué tipo de mutaciones son, cómo afectan a nivel de nucleótidos y las afectaciones a nivel de la proteína. Haremos uso primero de GenBank para la obtención de nuestra secuencia normal y posteriormente hacemos el alineamiento en BLASTn de nuestra secuencia de interés, que es la secuencia mutada, contra la normal. Los resultados de la alineación nos da un max score de 1600, al igual que un total score de 1600. El valor de query cover es del 100%, lo que nos estaría diciendo que nuestra secuencia cubre el 100% de la secuencia que yo busco. El valor de evalue es de 0, por lo que podríamos pensar que son secuencias homólogas. Y el porcentaje de identidad es de 99.54%, lo que nos dice que ese 99.54 son aminoácidos idénticos y los demás no son los mismos. En la parte inferior en Graphics Summary podemos ver que esa línea es de color rojo, lo que nos estaría indicando que más de 200 aminoácidos son iguales. Posteriormente, para el análisis de las mutaciones a nivel de nucleótidos, aquí presento dos vistas de la alineación. La de la izquierda es por parejas y la de la derecha es por pares con puntos para identidades. En ambas observamos las 4 mutaciones y se trata de dos tipos de mutaciones. Tenemos 3 transiciones en donde se sustituye una purina por otra purina, en este caso adenina por guanina, en la posición 170, y una pirimidina por otra, que en este caso en citosina por una timina, en las posiciones 575 y 742. Y el otro tipo de mutación es una transversión, en donde se cambia una pirimidina por una purina, en este caso es una citosina a una adenina en la posición 691. En este tipo de vista podemos ver los espacios en blanco, en donde no coincide la base nucleotídica, y en esta nos muestra la base nucleotídica en color rojo que se está cambiando. Luego, para analizar los cambios a nivel de la proteína, podemos ocupar BLASTx, en donde alineamos la secuencia FASTA de nuestra secuencia mutada contra nuestra secuencia de aminoácidos normal, y podemos ver que se muestra un aminoácido conservado con el símbolo más. Por eso muestra que tenemos 188 positivos, y en la parte de abajo vemos un espacio que nos dice que las características fisicoquímicas de este aminoácido y el que se cambió son distintas. Las otras 3 mutaciones que vimos a nivel de nucleótidos, y de acuerdo al código genético, el triplete estaría codificando para el mismo aminoácido, por lo que la función de la proteína y su estructura no se vería afectado en esa parte. El problema tipo B plantea una enfermedad, que es la enfermedad de Crohn, en la que tenemos que buscar la presencia de mutaciones genéticas involucradas y la función de dichos genes, así como la prevalencia de la enfermedad, su tratamiento y si existen alteraciones físicas. Hacemos la búsqueda de la enfermedad en la base de datos OMIM, y esta nos arroja diferentes entradas. Solo en 4 de ellas se relaciona con la enfermedad de Crohn, y la primera entrada
nos da dos genes involucrados en las mutaciones genéticas, que es el NOD2 o CART15 y el IL6. La segunda entrada nos arroja los genes, el gen ATG16L1, la tercera el gen IRGM y la cuarta entrada el gen CART8. Posteriormente, en NCBI buscamos la función de los genes. NOD2 es un gen que codifica para una proteína que tiene dos dominios de reclutamiento y esta proteína se expresa principalmente en los leucocitos de sangre periférica y tiene un papel importante en la respuesta inmune. Las mutaciones en este gen se han asociado 100% con la enfermedad de Crohn. El gen IL6 codifica para una citosina que actúa en la inflamación y en la maduración de las células B. Y esta se produce mayoritariamente en sitios de inflamación aguda y crónica e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor alfa de interleucina 6. Por otro lado, el CART8, la proteína que codifica este gen, participa en las vías que conducen a la activación de las caspasas y es un componente del inflamasoma. Es un complejo importante que juega un papel en la activación de las caspasas proinflamatorias. Luego, la proteína que codifica el gen ATG16L1 es parte de un gran complejo de proteínas que es necesario para la autofagia y este es el proceso principal por el cual los componentes intracelulares se dirigen a los lisosomas para su degeneración. Se ha encontrado que los defectos en este gen son una causa de susceptibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal tipo 10. Y finalmente el gen IRGM, que codifica un miembro de la familia de las GTPasas, está relacionada con la inmunidad. Esta proteína codificada puede desempeñar un papel en la respuesta inmune innata, regulando la formación de autofagia en respuesta a los patógenos intracelulares. En este gen, los polimorfismos presentes pueden afectar la expresión normal del gen y van a estar asociados a la susceptibilidad de la enfermedad de Crohn. Mutaciones genéticas involucradas. De las más importantes se encuentran las mutaciones en el gen NOD2. Estas están asociadas con la susceptibilidad directa a la enfermedad de Crohn en el cromosoma 16 y en donde se han identificado 3 mutaciones. Y por otro lado se identifica también un polimorfismo promotor en el gen IL6 en el cromosoma 7. Y de igual manera está asociado a la enfermedad de Crohn. La prevalencia de la enfermedad de Crohn es de 200 a 300 por cada 100.000 personas en los Estados Unidos y esta puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero con mayor frecuencia el ilion terminal y el colon. La prevalencia de la enfermedad aumenta en individuos con otras enfermedades autoinmunes, particularmente puede ser la espondilitis anquilosante o la esclerosis múltiple. Por otro lado, se ha estimado que la prevalencia en parientes de primer grado, como lo son los padres, hijos y los hermanos, se encuentra entre el 4 y el 16%, teniendo estos un riesgo 10 veces mayor de tener la misma enfermedad. Puede haber dos formas clínicas distintas de la enfermedad de Crohn, una es la perforante y la otra la no perforante. Los pacientes con la enfermedad perforante tienen abscesos y perforaciones libres, y la perforante es la forma más agresiva con una tasa de reoperación más alta. Por el contrario, la no perforante tiene un curso clínico más leve y se asocia con una obstrucción
y hemorragias con características principales. Dentro de las alteraciones físicas que podemos encontrar en la enfermedad, podemos incluir la inflamación extraintestinal de la piel, los ojos, las articulaciones. También esta inflamación intestinal es transmural y discontinua. Puede contener granulomas o también estar asociado a físulas intestinales o perianales. El tratamiento se trata de anticuerpos anticlonales recombinantes contra las integrinas alfa-4 y estas en los pacientes con la enfermedad de Crohn tienen una respuesta favorable y el fármaco llamado natalizumab tiene tasas de remisión que fueron aproximadamente el doble en los pacientes que recibieron 2 inyecciones del anticuerpo. También surgieron otros tipos de tratamiento como la inmunoterapia anti-TNF, que es una sustancia que actúa como inhibidora del factor de necrosis tumoral y puede restaurar la homeostasis de la mucosa en la enfermedad de Crohn. El problema tipo C se trata del desarrollo de una PCR multiplex para determinar el tipo de fluido corporal y resolver algunos casos, y nos dan 4 genes para la identificación de los tejidos. El primero es glico-A, que es para sangre. El segundo es MMP11 para sangre menstrual. El tercero HTN3 para saliva. Y el cuarto TGM4 para fluido seminal. Y tenemos que determinar la especificidad de los primers con los que se realizará la PCR multiplex y las principales bases de datos que haremos uso es Primer Blast, Primer 3 Plus y su posterior análisis en OligoAnalyzer. Lo primero que hacemos es la búsqueda de las secuencias de los genes en GenBank, de los 4 genes que se nos presentan. Y posteriormente ocupamos Primer Blast para la obtención de los primers. Colocamos la secuencia del gen glico-A encontrada anteriormente y este par de primers que elegí tienen una longitud de 19 y 20 nucleótidos, un contenido de GC de 50 y 57% de guanina citosina, y aunque difieren en un 7%, su TM es de 59 y 60, por lo que no influye esa diferencia en el porcentaje de guanina citosina y tienen una TM similar. Posteriormente, el análisis de oligoanalyzers, tanto del primer forward como el reverse, presentan una posible formación de estructura secundaria. Para su formación se necesita una TM de 28 grados y sin embargo la TM de trabajo es de 60 y la delta G es negativo. Cuando son negativos estaríamos hablando de cadenas dobles. Sin embargo, esos valores de la delta G es muy pequeño, casi es un valor positivo, por lo que ni la TM ni la delta G presentan un problema para la formación de la estructura secundaria. Regularmente para los homodímeros y heterodímeros no debe tener un delta G menor a menos 6 kilocalorías por mol. Tanto los homodímeros como los heterodímeros de los 2 primers tienen deltas G que entran en los valores correctos, excepción del homodímero del primer forward, que para verificar si sí nos funciona hacemos el cálculo del porcentaje y ese delta G de menos 7.05 no es mayor al 30% de acuerdo al delta G máximo,
por lo que sí nos sirve para nuestra PCR. El siguiente primer fue para el gen MMP11 para sangre menstrual. De igual manera ocupamos primer blast, ambos con una longitud de 20 pares de bases, una TM de 60.03 grados y un porcentaje de guanina citosina de 55%. El primer forward presenta una posible formación de una estructura secundaria y aquí la TM es de 50 grados. Es un poco elevada, pero aún se encuentra 10 grados por debajo de mi TM de trabajo, que es 60. Y la delta G no representa ningún problema, ya que es de menos 2.2, se encuentra en los límites. Y en el primer reverse, los valores de delta G de las tres estructuras son casi valores positivos, por lo que no hay problema. Las TM son mucho menores que nuestra TM de trabajo, por lo que pasan sin problema. Por otro lado, los homodímeros y heterodímeros del primer forward representan algunas interacciones en los extremos 5', por lo que tomamos también en cuenta el parámetro de la delta G y hacemos el cálculo del porcentaje, y los delta G de menos 6.21 y menos 4.67 del heterodímero no son mayores del 30% del delta G máximo, y los valores de delta G de los heterodímeros y homodímeros del primer reverse, aunque presentan algunas interacciones de la simbología con rayitas punteadas o puntitos, nos dice que no son tan fuertes y sus deltas G son mayores a menos 6 kilocalorías sobre mol, por lo que no representan un problema. Después, para el par de primer 3, correspondiente al gen HTM3 para saliva, ocupamos primer 3 plus y elegimos el primer par de primers que nos arrojó el programa, ya que tenían una longitud de 20 pares de bases, un contenido de guanina citosina de 50% y por tanto una TM de 60 grados centígrados y 60.5, que son casi iguales. Las estructuras Harpin o secundarias de ninguno de los dos primers tiene valores importantes para que se formen estas estructuras, y sus TM también se encuentran más de 10 grados por debajo de nuestra TM de trabajo. En cuanto a los homodímeros y heterodímeros, el primer forward, sus delta G se encuentran dentro de los valores aceptables, al igual que el valor de delta G del homodímero del primer reverse, y el valor de menos 6.14 del heterodímero del delta G. Procedemos a calcular el porcentaje correspondiente y si se encuentra dentro, siendo menor al 30% del delta G máximo, que es menos 38.65, por lo que pasa bien. Y por último, para los últimos primers que corresponden al gen TGM4 para fluido seminal, la longitud de ambos primers es de 20 pares de bases, y aunque sus porcentajes de guanina citosina son diferentes, uno de 45% y otro de 55%, sus TM no se afectan y es la misma con 59.9 grados centígrados. Por otro lado, las estructuras de homodímeros y heterodímeros del primer forward, sus valores de delta G son aceptables. El homodímero del primer reverse representa algunas interacciones en el extremo 3', pero la delta G se encuentra en un valor dentro del rango. Y para el heterodímero sacamos nuevamente el porcentaje para ver si se encuentra bajo
del 30% del delta G máximo y sí se encuentra dándonos un valor del 16%, por lo que no hay ningún problema. En general, tampoco sus estructuras secundarias representan algún problema, ya que sus delta G son casi positivas y sus TM están muy por debajo de nuestra TM de trabajo. En esta diapositiva vemos la electroforesis de una PCR multiplex. Tenemos 6 carriles. El primero de ellos es el control negativo, donde no deberíamos tener ninguna banda visible, ya que no tiene muestra. El segundo carril corresponde al gen glico-A y vemos una banda con una longitud de 84 pares de bases. El segundo carril corresponde al gen MMP11, tiene una longitud de 320 pares de bases. Ese amplicón. El siguiente gen es el HTN3. El amplicón tiene una longitud de 154 pares de bases. Y por último, el último carril corresponde al gen TGM4 y tiene este amplicón una longitud de 204 pares de bases. Y finalmente nuestro marcador de peso molecular. Aquí lo que hacemos es poner los 4 pares de primers, amplificándolos, todos en una sola corrida. Y es muy importante la compatibilidad entre nuestros primers. Por ello, revisamos anteriormente que no se formaran estructuras secundarias u otras interacciones. Además de que también es importante que los tamaños de los primers sean diferentes, justo para tener una buena separación. También debemos considerar que los 4 pares de primers tengan la misma TM y esto sí se cumple ya que tienen una DM entre 59 y 60 grados centígrados. El siguiente problema tipo D, este es un problema en el que nos pide que identifiquemos a partir de una muestra de sangre de un paciente el microorganismo que le está causando la enfermedad. Y por ello se hace una PCR utilizando cebadores, se amplifica una región específica que se llama ITS1, que es común para la clasificación de todo tipo de organismos. Y una vez que se obtuvo la PCR, se secuenció el fragmento ITS1 y es con el que vamos a trabajar. Lo primero es introducir la secuencia en BLAST-N, ya que es una secuencia nucleotídica la que nos están dando y tenemos la necesidad de identificar a este microorganismo, por lo que queremos encontrar una similitud o una relación con otras secuencias que se encuentren en la base de datos de BLAST y que nos permitan discriminar y así poder seleccionar con la de mayor identidad y score y otros parámetros que nos brinda BLAST. Al introducir la secuencia FASTA en BLAST-N, la especie que tiene el puntaje más alto corresponde a la especie llamada Toxoplasma gondii. Esta nos da un puntaje máximo de 776 y el porcentaje de query cover cubre en un 100% en 5 de las secuencias que se alinearon. El valor de eValue para estas secuencias es de 0, por lo que estaríamos hablando de secuencias homólogas, y finalmente un porcentaje de identidad del 100% en los aminoácidos. En la imagen de la derecha podemos ver que todos los organismos que nos presenta el alineamiento corresponden a Toxoplasma gondii y tienen la mayor puntuación, que son 776, y el eValue de 0. En Graphic Summary podemos ver que la mayoría de las secuencias que alineó BLAST con la secuencia que introducimos coinciden en más de 200 aminoácidos, por lo que son líneas rojas.
Sin embargo, solo las primeras 5 más o menos abarcan en su totalidad nuestra secuencia. Y en las demás especies que nos presenta BLAST, como es la especie de Amondia amondi, en ninguna de estos presenta un e-value de 0 ni un porcentaje de identidad del 100%, y tampoco un query coverage del 100%, por lo que se estaría descartando esta especie. Hice la búsqueda de algunos artículos en PubMed asociados al parásito y la gravedad de la enfermedad que produce. Este es el causante, el Toxoplasma gondii, de la infección en el paciente. Es un parásito intracelular que causa toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria común, aunque esta enfermedad o la infección que causa generalmente es asintomática para la mayoría de los adultos. Algunas personas pueden presentar complicaciones graves, y la toxoplasmosis adquirida se asocia con mayor frecuencia con linfadenopatía, pero también puede aparecer otros síntomas como fiebre, linfocitosis atípica y mialgia. Puede ser grave, ya que puede infectar el sistema nervioso central, y en pacientes inmunodeprimidos la reactivación de la enfermedad latente puede causar encefalitis potencialmente mortal. Para concluir la resolución de este problema, podemos decir que la identificación de la especie que está causando la enfermedad es Toxoplasma gondii. No es necesario gastar el dinero en amplificar y secuenciar otras secuencias, ya que la especie sí podemos estar seguros con los datos brindados por BLAST-N. Sin embargo, no estamos precisando aún la cepa exacta de la especie que tiene el paciente, ya que, como podemos ver en las imágenes, tenemos diferentes cepas que alineó BLAST, por lo que una alternativa puede ser una PCR multiplex con secuencias específicas de las cepas con las que BLAST alineó al 100%, y así identificar la cepa de esta especie del paciente. El último problema es el tipo E, en la que se nos pide un análisis múltiple de una enfermedad hereditaria, retinoblastoma hereditario, por lo que hice uso de diferentes bases de datos como MIM, OmniProt, PFAM, PDB, KEGG, entre otras. En cuanto a la información de la enfermedad y su modo de herencia, el retinoblastoma hereditario es una enfermedad autosómica somática en la que se da una mutación en la línea germinal heterozigótica en un alelo y una mutación en el otro alelo del gen RB1 en los brazos largos del cromosoma 13. Se presenta un patrón de transmisión autosómico dominante con penetrancia casi completa y alta expresividad. Esta enfermedad se trata de una neoplasia maligna de origen retiniano y regularmente se presenta en la primaria infancia. Estas personas presentan una masa retiniana grisácea translúcida que sobresale hacia el vitrio, y hay una migración y proliferación del epitelio pigmentario retiniano en el 60% de los casos. La proteína involucrada es la proteína Rb. Esta tiene funciones como supresora de tumores, que es un regulador clave en la transición de G1 y S del ciclo celular. Participa directamente en la formación de la heterocromatina, manteniendo la estructura general de la cromatina, y en particular la de la heterocromatina constitutiva, al estabilizar la metilación de histonas. Su forma hipofosforilada se une a los reguladores de la transcripción de la familia E2F, evitando la transcripción de genes que corresponden a este.
Ambos, E2F y la proteína, bloquean físicamente el dominio transactivador de E2F y reclutan enzimas modificadoras de cromatina que van a reprimir activamente la transcripción. La imagen que vemos a la derecha corresponde a la estructura del dominio A de la proteína supresora de tumor de retinoblastoma humano en 3D proveniente de PDB. En la búsqueda en UniProt también encontré algunas de las interacciones del gen RB1 con otros 25 genes. La búsqueda de los mecanismos moleculares que llevan al desarrollo de esta enfermedad podemos encontrarlos en la base de datos llamada KEGG, que nos lleva a la vía relacionada con el cáncer. En estas dos imágenes vemos la implicación de la vía RBE2F y el de la caspasa 8 y la implicación en la apoptosis. Sabemos que la vía RBE2F es importante en la proliferación celular, ya que la mutación RB1 produce una disfunción o una ausencia de la proteína RB, y estas mutaciones promueven el desarrollo de tumores al desregular la familia E2F de factores de transcripción que conducen a una progresión incontrolada del ciclo celular. También las células en el retinoblastoma son resistentes a la apoptosis mediada por el receptor de muerte, debido a una deficiencia en la expresión de la caspasa 8, secundaria al silenciamiento del gen epigenético por sobremetilación. El tratamiento consiste en radiación del tumor ocular, agentes desmetilantes que restauren la expresión del gen Casp8 y la sensibilidad a la apoptosis. También los anticuerpos monoclonales del receptor de ligando de inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral son una opción que puede beneficiar a los pacientes con retinoblastoma. También KEGG, esa base de datos, nos brinda un fármaco comúnmente utilizado para el retinoblastoma, que es la ciclofosfamida, que es un medicamento citotóxico antineoplásico que actúa matando las células cancerosas, lo que a veces se denomina como la quimioterapia. Por otro lado, en cuanto a la esperanza de vida, una vez que se diagnostica la enfermedad, a un mes del diagnóstico, con tumor intracraneal, la muerte puede ocurrir después de un mes, y en otros pacientes que son tratados, la muerte ocurre entre 15 meses y 2 años respectivamente, de igual manera con diagnóstico de tumor intracraneal. Finalmente, los dominios afectados y su papel en la patología. Para poder explicar los dominios que participan en el retinoblastoma hereditario, la PFAM es la base de datos que nos da información precisa de los dominios que estamos buscando. Uno de ellos es el dominio de tipo ciclina, que se trata de un dominio helicoidal presente en ciclinas. Es un dominio de reconocimiento de proteínas que funciona en el ciclo celular y el control de la transcripción. Este dominio se encuentra en el supresor de tumores del retinoblastoma y consiste en una duplicación de un pliegue que consta de 5 hélices y una de ellas está rodeada por las otras. El otro dominio, que es DUF3462, las proteínas que contienen estos dominios son factores de silenciamiento ribosómico que bloquean el ensamblaje de subunidades ribosómicas. Los siguientes dominios es el RBA, que es el dominio de la proteína A asociada al retinoblastoma, y el B, que es dominio de la proteína B asociado al retinoblastoma. Son dominios con pliegues de ciclina.
y el dominio RBC es un dominio terminal de RB del retinoblastoma y este es necesario para la unión de alta afinidad de los complejos E2F y para la represión máxima de los promotores que responden a E2F, actuando así como un supresor del crecimiento al bloquear la transición de G1 a S del ciclo celular. Este dominio tiene una estructura de hebra bucle-hélice que interactúa directamente con E2F y seguido de un segmento de cola que carece de estructura secundaria regular.